Buenas tardes, nos encontramos en la cuarta ya edición de estos diálogos sobre acción social. Es la cuarta transmisión en vivo de diálogos sobre la acción social en comunidades en el contexto de recortes y crisis fiscal producido por el programa Kioscos Socioambientales. Hoy les acompaña Suiri Méndez, yo soy docente del programa y agradecemos a todas las personas que se encuentran siguiéndonos en este momento. Los programas de acción social actualmente son uno de los brazos más importantes que tiene la acción social en la Universidad de Costa Rica para alimentar el vínculo entre sociedad y el quehacer de la universidad. Hoy nos acompaña la licenciada María Gabriela Campos Soto. Ella es psicóloga educativa y la coordinadora del programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior, PROIN. Eh, María Gabriela es profesora de seminario y es parte de la Comisión Institucional de Discapacidad de la UCR. Muy buenas tardes, Gabriela. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, hoy, como también lo hemos hecho en otras ediciones de los diálogos, quisiéramos em, conversar a profundidad sobre todo lo que implica el quehacer de un programa y el trabajo del programa con las diferentes poblaciones de Costa Rica. Y quisiéramos que nos contaras la historia del PROIN, cuándo inició, cuánto tiempo tiene desde que están recorriendo los caminos de crear también acción social. Proin nace hace 10 años casualmente. Este año fue el aniversario número 10. Muchísimas gracias de creación del programa. Y más de cuándo nace y por qué nace, cómo nace. Lamentablemente en Costa Rica, las personas con discapacidad cognitiva, lo que antes llamábamos o mal llamábamos personas con retardo mental, son excluidas de los sistemas de educación. Por solo mencionar un área, porque tradicionalmente han sido excluidas de casi todo, porque no van a entender, porque no comprenden, porque ni se dan cuenta, cuando en realidad son mitos y son estereotipos. Pero en el tema de educación, frecuentemente son enviados a las aulas de educación especial. Entonces, ¿qué pasa cuando un muchacho con discapacidad cognitiva va a la educación especial? Los programas de educación especial no contienen entre las listas de trabajo, entre sus objetivos, la lectoescritura o operaciones matemáticas. Así como cuando nosotros salíamos de quinto decía, utiliza fórmulas trigonométricas, estos programas no dicen realizar textos de 100 palabras, 150 palabras. Entonces dependemos mucho del educador que hayan tenido los muchachos. Si es un educador comprometido, aprendieron a leer y escribir. Si no, no, porque les vamos a enseñar otras habilidades. Entonces imaginemos unos muchachos que salen de la secundaria sin saber leer y escribir, sin saber los números, sin saber el dinero. Son muchachos que quedan 100% dependientes de sus familias, no solo económicamente, sino para realizar cualquier actividad autónoma. O sea, todos cuando vamos a darnos una vuelta, vamos a comprarnos un helado, ese es el conocimiento que necesitamos. ¿Para qué? Para poder leer aunque sea el rótulo del bus. Entonces tenemos muchachos que salen con 20 años, 19 años de la etapa secundaria sin ese conocimiento y familias que no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque además los títulos de quinto año en educación especial no sirven para solicitar admisión a las universidades, no son reconocidos. Y muchos otros programas u otras instituciones de educación superior tampoco los reconocen. Entonces esta población está quedando segregada en sus casas. Es así que una profesora catedrática de la universidad, que se llama Mildred García González, era profesora de medicina, de fisiología humana, es mamá de 2 personas con discapacidad cognitiva. Hace poco, más de 10 años, le dice a la universidad algo tenemos que hacer, porque esta población se está quedando sin oportunidades. Y la universidad, el servicio que tiene es educación, y cómo es posible que no se le pueda ofrecer a esta población.
Entonces, por iniciativa de Mildred, por apoyo a la Vicerrectoría de Acción Social, se aprueba PROIN hace 10 años. Y es así como nace. En ese momento nace como cursos libres para que los muchachos con discapacidad cognitiva puedan venir a la universidad. No nace con un fin académico siquiera, nace con un fin social. Vamos a sacar a esos muchachos. ¿Por qué? Porque son muchachos que en la casa ni se les pregunta qué quieren comer. No se les hace pensar, no hay reto cognitivo. Entonces, el hecho de que yo le diga, vaya al armario y me trae 2 atunes, muchas veces ni siquiera eso se les pide. Entonces, nace y además a las personas con discapacidad cognitiva se les trata frecuentemente como niños. Son los niños que no crecen, porque además le dicen, hay muchas familias que incluso dicen, es que tiene una edad diferente de la cabeza. Es que él es como un niño, es que él piensa como un niño y los tratan como niños. Entonces, hace 10 años nace PROIN para que estos muchachos salgan de sus casas, donde esa condición de discapacidad cognitiva, esa condición de deficiencia cognitiva aumenta por desuso, que no tienen la culpa estos muchachos, donde son tratados como niños y se generan espacios dentro de la universidad donde puedan venir y aprender, pero además donde son tratados como adultos y participan en actividades de adultos, en actividades típicas universitarias. Entonces van a ferias, conocen la calle La Amargura, vienen a clases, están en el pretil, lo que aumenta su calidad de vida significativamente. Mildred García es una persona con un temple y una fuerza bastante grande. Y sus 2 hijas son bastante exitosas. Ellas ambas trabajan en instituciones públicas y hay muchos comentarios que dicen, no, es que sus hijas son exitosas porque son sus hijas. ¿Ven? Algo tiene que tener como madre. Pero Mildred, una de las cosas que defendía mucho, Mildred fue la fundadora de PROIN, fue la inclusión social. La inclusión social a cualquiera, no es porque tengan discapacidad cognitiva, a cualquier persona le da herramientas. Cuando uno busca un trabajo, cuando uno va a trabajar en grupo con alguien, necesita esas herramientas. Todos aprendimos a poner un apodo, a sobrevivir a los apodos en un grupo. Y PROIN nace precisamente por eso, para dar esas herramientas sociales. No fue tanto el origen académico. Ha ido cambiando a lo largo de los 10 años, pero inicialmente es por esto, para poder incluir en educación superior a una población que no tenía la oportunidad. En ese sentido, hablando también de la población, ¿cuál es cuánta cantidad de estudiantes y de personas con discapacidad cognitiva dan uso del programa? ¿Y cuál es como el contexto general de estas personas? Bueno, si hablamos de personas con discapacidad cognitiva que se benefician del programa, tenemos que hablar de 2 poblaciones. Una es la población adulta, es mayor de edad, con discapacidad cognitiva, que viene a los cursos libres que se organizan en PROIN, y otra es población con discapacidad cognitiva que está en escuela o colegio, incluido en aula regular. ¿Por qué? Porque PROIN tiene un TCU. Y parte de las actividades que hacen los muchachos de trabajo comunal universitario durante el primer semestre que matriculan el TCU es apoyar a personas con discapacidad cognitiva en hogares. Entonces estamos hablando de 2 poblaciones, ambas con discapacidad, pero sobre todo ambas incluidas en sistemas de educación regulares. Una en educación superior, otras en educación primaria y secundaria. A nivel de educación superior estamos hablando de que el promedio por semestre están matriculando entre 110 y 120 estudiantes que cumplen una serie de requisitos. No cualquiera puede matricular. Y esa es una de las características de PROIN, el por qué son cursos libres. Porque, como le decía ahora, los muchachos cuando salen de secundaria en educación especial, el título no es equiparable, no es reconocido. Entonces no podían solicitar admisión a la UCR. Pero si lo hacíamos a través de cursos libres, con un perfil de ingreso específico, ahí sí pueden entrar, siempre y cuando cumplan ese perfil.
En el caso de estos 120 muchachos que vienen a clases en la universidad, tienen que ser mayores de edad, tienen que tener discapacidad cognitiva en un grado moderado, no pueden estar declarados en insania y curatela, que son dos figuras que desaparecen con la aprobación de la Ley de Autonomía Personal hace 2 años. Sin embargo, al momento de la aprobación de la ley, habían poco más de 900 personas con discapacidad cognitiva declaradas en esta situación. Y por lo menos yo pregunté en marzo, hice la consulta a principios de este año y desconocían cuántas personas realmente habían corregido el estado. ¿Por qué es esa limitación? Porque los estudiantes de PROIN, al igual que cualquier estudiante universitario, a la hora del almuerzo o a la salida de clases se van por la calle de la amargura. Entonces, si ellos quieren ir a la calle de la amargura, ¿qué les podría preguntar yo si es que me dicen, van para la calle? Lleva plata, anda cédula, punto. Es la decisión de ellos si quieren participar. ¿Requiere algún apoyo? Alguien que me diga, si algún TCU, vamos a ir en grupo, ¿quiénes van? Pero si estos muchachos, bajo las figuras de insania y curatela, que era cuando las familias frecuentemente iban delante de un juez y le decían, mire, es que mi mamá le dejó la casa a mi hijo, por ejemplo, y él tiene discapacidad y es capaz de venderme la casa por 3 confites. Yo necesito que le quite ese poder de venta a mi hijo porque me va a dejar sin casa. Muchas familias lo hacían. Y el juez lo que hacía era que los declaraba en insania. Y como eran mayores de edad, no era el tutor, sino un curador, de ahí la curatela. Con la nueva ley de autonomía personal existe el garante y el proceso del salvaguardia, que es un asesor legal. Es una persona que va a explicarle en palabras concretas y sencillas con los apoyos que una persona con discapacidad cognitiva requiere para la toma de decisiones de este tipo, sobre todo de manejo de dinero, en propiedades, temas legales y temas médicos, por ejemplo. Pero, bueno, estos muchachos, al estar en la universidad, no estamos hablando ni de temas legales, ni estamos hablando de temas médicos, ni estamos hablando de temas de propiedades. Entonces, los muchachos tienen derecho a tomar sus decisiones. Entonces, pues que no estén declarados bajo ninguna de estas figuras. Si tuviesen alguna declaratoria de salvaguardia o hay algún garante, lo que se les pide es el certificado, la copia de la declaratoria para ver en qué calidades o en qué circunstancia lo hizo el juez en ese momento, precisamente salvaguardando la autonomía de los muchachos. Son muchachos que tienen buena orientación en el entorno y son muchachos que pueden hacerse entender y pueden entender lo que se les diga oralmente. No necesariamente saben leer y escribir, aquí aprenden a leer y escribir, pero entonces son 120 muchachos que tienen que cumplir ese perfil. Y en el caso de los muchachos que reciben el apoyo en sus hogares, lo que tienen que tener es, pues tienen que tener discapacidad y adecuaciones curriculares significativas aprobadas por el centro educativo. Nos entregan una copia de esta aprobación y ya pues asignamos los estudiantes de TCU que son los que le van a brindar el apoyo a los hogares. Estamos hablando que más o menos entonces en la universidad serían unos 120 estudiantes y en hogares estamos hablando de entre 40 y 50 o un poquito más de personas con discapacidad cognitiva, un total de 170 muchachos con discapacidad, dejando de lado los estudiantes de TCU que también hacen, pues, hacen las horas y que de alguna forma también se benefician del trabajo de PROIN. Y Gabriela, nos mencionas entonces que del programa manejan un TCU, manejan este trabajo en casa que hace el TCU, tienen actividades dentro de la universidad con los estudiantes, entonces no sé si nos podrías, me imagino que son muchas las actividades, pero mencionar algunas actividades significativas para que también las personas que nos escuchan se imaginen como la cantidad de tiempo, ¿verdad?, con las que trabajan ustedes, y si en todas esas actividades les alcanzan los recursos para todo el trabajo que tienen que hacer.
procesos que se desarrollen, bien lo dices, son demasiados. Digamos, no es solo la población con discapacidad que asiste a clases. Ahí es importante recalcar que es una población que no tiene otra oportunidad. Vamos a ver, por ley 7600, otras instituciones como el INA deberían encargarse de la capacitación de las personas con discapacidad. Pero dentro de sus requisitos hay un sector de la población que queda fuera. Van y solicitan en otros espacios para universitarios y les van a decir que no. ¿Por qué? Porque no cumplen el requisito de lectoescritura, por ejemplo. Son muchachos que no saben leer y escribir, pero no porque no pueden, sino porque nadie les enseñó. Pero es un requisito que no les permite seguir. Por el título que tienen de secundaria, no les permiten seguir. Entonces, acá se convierte el único chance que tienen. O sea, si no es aquí, me quedo en la casa. Ahora pensemos qué significaría para mí quedarme en la casa. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido y nos quedamos, salimos de clases, vamos a vacaciones a la casa y uno desea salir aunque sea a la pulpería porque la mamá lo tiene hasta aquí? O sea, yo soy mamá y las mamás a veces somos un incordio. ¿Por qué se puso esa ropa? ¿Por qué esos zapatos? Vea, tan bonita que está, que pues no se ha peinado. Y uno dice, mami, no tiene nada que ir a hacer. Ahora imagínese una persona todo el día y ni siquiera me preguntan qué comer. ¿Verdad? Eso es parte de. Entonces, es organizar cursos, organizar actividades sociales, que participen en todas las actividades posibles de la universidad, todo lo que pueda ser capacitación, desarrollo de habilidades, pero no las típicas que se escuchan mucho. Vamos a hacer habilidades para una vida independiente. ¿Qué más que la lectoescritura? ¿Qué más que el manejo de dinero, un idioma? Pero no solo eso, entonces está el proceso de capacitación que muchas veces involucra también a los estudiantes de Proin. Entonces vamos a ir a dar charlas, pero entonces vamos acompañados de estudiantes de Proin. Pero esos estudiantes de Proin han tenido que pasar por un proceso de capacitación. Entonces, no solamente a través de charlas, sino que Proin también tiene un programa de radio que se pasa en la 870 AM y se repite los sábados en la 96.7 FM, que se llama Somos Parte de la U. Entonces es un programa que es conducido por muchachos con discapacidad, son muchachos del programa. La producción la tiene a cargo una de las miembros del equipo coordinador de Proin, pero hasta ahí. Entonces, lo que es conducción, la entrevista, son muchachos con discapacidad. Entonces, con ellos hay que practicar, explicarles el tema, de alguna forma preparar lo que va a ser el programa, que también requiere tiempo. El hecho de, bueno, nosotros damos seminario de realidad nacional en el tema de derechos humanos, seguridad ciudadana y derechos humanos, orientados a la población con discapacidad. Entonces, estos muchachos pues hacen un trabajo de campo y a veces, aunque uno les diga, no, vaya, busquen personas con discapacidad para que hagan trabajo de campo, nunca falla alguno que aterriza en Proin. Es que yo quiero hacer trabajo de campo con Proin, entonces una tarea más. Estudiantes regulares de la universidad que quieren trabajar con población con discapacidad y vienen a Proin. Dicen, quiero hacer una investigación, quiero hacer un grupo focal, quiero hacer un mapeo. Entonces, pues también se les apoya en ese sentido. No solamente es realizar la actividad, sino que muchas veces sí es una capacitación previa al lenguaje inclusivo. O sea, no pueden llegar a un grupo focal, bueno, pueden llegar, pero no está bien que lleguen a hacer un grupo con los muchachos de Proin y les digo, bueno, ¿ustedes cómo se sienten como discapacitados? Mira, no, vamos a ver, no se dice discapacidad, se dice persona con discapacidad. Entonces, eso es parte también de las actividades que hacemos. El apoyar intra y extra institucionalmente al desarrollo de actividades, participar en los consultivos que hace el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad en Costa Rica, que es CONAPDIS, que es el ente rector en discapacidad. Desde acá se hace mucho mucha incidencia política, no solamente a nivel institucional, sino a nivel de país, a nivel gobierno. De hecho, este año el gobierno de Costa Rica reconoce
a la Universidad de Costa Rica a través de PROIN como experiencia exitosa en el cumplimiento del artículo 24 de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. Es un informe que se manda cada cierto tiempo, una buena teoría cada 5 años, a la ONU, donde Costa Rica, al cumplir una normativa internacional, tiene que decir qué está haciendo. Y el gobierno dice, la universidad la está cumpliendo. El gobierno la está cumpliendo. En Costa Rica se está cumpliendo el derecho a la educación de las personas con discapacidad cognitiva. Lo está haciendo la U a través de PROIN. ¿Cómo? A través de los cursos, a través de las capacitaciones, se hacen vinculaciones con instituciones externas como el Consejo Nacional de la Persona Joven, el Consejo Nacional de Personas Joven, de la Política de la Persona Joven. ¿Por qué? Porque los cursos de PROIN son impartidos por profesores voluntarios. Entonces, todos los semestres hay que buscar profesores que impartan a los cursos de PROIN. Porque el presupuesto que tenemos pues no alcanza para poder pagar profesores. Y si hay una demanda, ¿verdad? Inscritos hay 120 estudiantes, pero muchos más que solicitan admisión a PROIN. Y esto sin considerar la regionalización de PROIN, que también nos llega bastante, porque PROIN se le ofrece a el gran área metropolitana, por decirlo de alguna forma, pero las zonas donde hay menos oportunidades aún se quedan sin. Y es donde tenemos incluso estudiantes que vienen de Turrialba, vienen de Guanacaste de Pérez Celedón y se quedan aquí, en las inmediaciones. Aprenden a quedarse y hay familias que alquilan departamentos, alquilan cuartos para que los muchachos puedan venir. Entonces, sí se hace mucho. Tenemos un presupuesto que viene de la rectoría, en el caso de las plazas, y un presupuesto que viene de la Vicerrectoría de Acción Social. PROIN, pues los muchachos de PROIN pagan una cuota, pero es una cuota muy significativa por los cursos. Ellos pagan 12,000 colones semestralmente por el curso. Por ejemplo, pero lectoescritura viene 3 veces a la semana. Y hay un porcentaje de los estudiantes de PROIN que solicitan beca. Y ese financiamiento sale del mismo dinero que ingresa por el tema matrícula. Entonces, si un estudiante, por ejemplo, tiene el 75% de beca asignado, de los 12,000 colones va a pagar, no sé, 4,000 colones. Y además va a pedir apoyo económico para pasajes y alimentación 3 veces a la semana. ¿Verdad? Entonces hay una reinversión de todo el dinero que ingresa. Y al ser profesores voluntarios, no podemos garantizar la permanencia en el tiempo. De ahí que andemos buscando financiamientos externos, como a través del Consejo de la Persona Joven, para poder garantizar que un profesor se quede 3 años, por ejemplo. Y de esta forma, entonces, los estudiantes sí se certifican, obtienen un certificado de aprovechamiento para certificarse como asistentes de oficina o asistentes de restaurante, que va a ocurrir el día de mañana. Pero esos responden a vinculaciones muy específicas, no es algo que podamos brindar todo el tiempo. Bueno, es amplísimo y podríamos seguir hablando muchas más horas de todo este trabajo tan minucioso, ¿verdad? Y también a detalle de acompañamiento a las personas con discapacidad. Y pues es impresionante la labor que hacen con tan pocos recursos, ¿verdad? Y cómo estiran lo que se asigna para tanta cantidad de trabajo. Definitivamente la acción social es un espacio en donde se crea constantemente también nuevas metodologías de trabajo, así como lo ha sido planteando, se refrescan los enfoques, ¿verdad? Desde en este caso, la UCR con el PROIN, en cómo atender los casos de acceso a la educación superior, ¿verdad? De las personas con discapacidad. Y pues es una maravilla ver cómo se va de la mano, ¿verdad? Atendiendo las diferentes dimensiones de la complejidad de esta población que está tan vulnerabilizada, ¿verdad? Que entre todos los tipos de vulnerabilización que hay en la sociedad, las personas con discapacidad, como lo decías al principio, sufren muchas más.
Y bueno, y en ese sentido y en este contexto que estamos de recortes a la educación superior, la acción social es una de las áreas de la universidad que también se ha visto vulnerabilizada. Y hace unas semanas conocimos una propuesta de reglamento para los programas de la Universidad de Costa Rica, un reglamento específicamente para crear para lo que sería programas institucionales. Entonces, te queríamos preguntar, ¿cómo creen que afecta esta propuesta de reglamento al PROIN y qué se ha conversado desde el programa de ustedes? Pues evidentemente hay varias preocupaciones. Una tal vez, si no, una de las más importantes es la temporalidad. La acción social no puede tener tiempo. Jamás yo podría decirle a una población que no tiene oportunidades, bueno, pero van a ser 4 años. Y con suerte 8. ¿Qué pasa con toda la población que está más allá de los 8 años? Hay experiencias, o hemos tenido experiencias que reflejan realmente la importancia a nivel social que tiene el aporte de programas institucionales como PROIN. Las personas con discapacidad cognitiva, estas que han sido excluidas, o sea, usted a la educación no va a tener derecho. Entonces, crecen esos niños con una expectativa completamente diferente. Cuando usted y yo íbamos para arriba, decía, yo voy a ir a la U, y yo voy a ir a la U, y posiblemente tal vez en la familia le decían, va a ir a la U. Entonces, hemos visto hace poco estaba con Mildred en una conferencia, hace poco no, ya hace un año, un poco más, en una conferencia y viene corriendo una niña con síndrome de Down. Y la mamá viene corriendo atrás y entonces gritaba, atajen a su alumna, atajen a su alumna. Y yo volví a ver a Mildred y digo, te ataje. Entonces atajar a la chiquita y entonces cuando llega la alza Mildred y llega la mamá y le dice, ustedes son de PROIN, ¿verdad? Y le hace Mildred, sí. ¿Ves que yo le digo? Ella cuando crezca va a ir a donde ustedes. Ella va a ir a la Universidad de Costa Rica. Entonces, ¿cómo decirle a esa mamá, no? Pero es porque voy a sumar. Si llega a 8, entró. Si no, di qué pena, porque con el nuevo reglamento ya no. Entonces, la expectativa de vida de las personas con discapacidad cambió. Ya no es, usted no puede. Hay una oportunidad para usted y además en la Universidad de Costa Rica. Los muchachos de PROIN hace poco estaban en una feria y vi a uno de ellos, a uno de los estudiantes, estaba rodeado de niños de preescolares y les decía, vea, ustedes tienen que estudiar para que vengan a la UCR como yo. La población se lo creyó porque vive la oportunidad. O sea, a nosotros nos preocupa del nuevo reglamento el hecho de que nos digan acción social va a durar tanto tiempo. No, acción social dura mucho más. Acción social hay para rato. Y estoy hablando solamente de los estudiantes de PROIN. ¿Qué pasa con todas las otras poblaciones que quedan por fuera? Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por contarnos la complejidad de lo que implica coordinar un programa de este tamaño y con las condiciones, ¿verdad?, con las que también trabajan. Muchísimas gracias también por venir a compartir y comentarnos en este diálogo sus experiencias, que también son un aprendizaje para todas las personas interesadas, ¿verdad?, en colaborar y apoyar estos procesos educativos. Y también muchas gracias por contarnos de sus preocupaciones en este contexto, ¿verdad?, alrededor de la acción social y pues agradecemos mucho el tiempo dedicado, ¿verdad?, aparte del que ya dedican el trabajo que tienen en este cierre de año, ¿verdad?, también. Y bueno, agradecemos mucho a las personas que nos han estado escuchando. Recordar que el próximo jueves vamos a tener otra transmisión, otro diálogo con la doctora Liliana Monge de la Escuela de Trabajo Social. Y muchísimas gracias por seguir escuchando qué va a pasar con la acción social, con los programas en la Universidad de Costa Rica.